Bueno, vamos a continuar con la entrevista que tuvimos con Aida, y ahora vamos a hablar un poco. Ella principalmente hablará de cuáles son los intereses que se mueven en los territorios indígenas y cuál es su situación histórica. Bueno, en principio yo creo que hay una situación histórica y es la desterritorialización, el despojo del territorio a los pueblos indígenas, no solamente en el Cauca, sino en Colombia y Latinoamérica. Segundo, la explotación de las riquezas naturales. Yo creo que la explotación, incluso la del petróleo, que tiene más relevancia en el mundo, pues también ha sufrido los pueblos indígenas, especialmente en la Orinoquía. Y esto ha llevado, pues, en principio al desplazamiento forzado, y también que hoy hablemos de la extinción de los pueblos indígenas. Muchos pueblos indígenas en la historia desaparecieron y otros en la historia aún existimos. Hablamos de 102 pueblos indígenas en la actualidad en Colombia que existimos todavía, pero que hay 32 pueblos indígenas en vías de extinción, de 500 personas, y una de 15, otra de 2, que podríamos decir que si esas personas, si en el marco del conflicto armado llegaran a fallecer o a morir, pues se acabaría ese pueblo, ¿no? Entonces hay ese tipo de situaciones. Por otro lado, el desarraigo al territorio por causa del desplazamiento ha sido un factor muy importante en constatar que para nosotros, para preservar la cultura, pues ha sido una de las estrategias más grandes para que nuestros indígenas pues hayan sufrido ese desarraigo, ¿no? Y por otro lado, lo que miramos es en el tema del derecho fundamental, los derechos fundamentales de la salud, de la educación, de los cuales lo que hoy están estipulados incluso entre la Constitución política han sido en el marco de una lucha histórica también, de exigencia, de reivindicaciones, de propuestas, y que precisamente en el 91 fue involucrado los 10 artículos hacia los pueblos indígenas. Pero también este articulado que uno observa es que tampoco es que sea un cumplimiento del gobierno, sino que pues todos los días se violan las leyes, porque el modelo de desarrollo es distinto, el modelo del gobierno es distinto a la comunidad indígena. Entonces, para nosotros, a través del CRIC, a través de la UNIC y otras organizaciones del país, lo que ha implicado es una exigencia permanente frente a la reafirmación y la materialización de los derechos. Si no hubiese habido esa exigencia, o no hubiera, pues seguramente difícilmente diríamos que se cumple la Constitución y los derechos fundamentales, incluso los instrumentos pues internacionales, y cómo se hace la exigibilidad. En principio, uno de los elementos importantes del movimiento indígena ha sido el diálogo, de los cuales nos hemos sentado en distintas mesas con el gobierno nacional, mesas que han sido constituidas en el marco de las movilizaciones históricas, y muy reciente como la dinámica de resistencia social y comunitaria en el país, y las otras pues han sido las vías jurídicas, normas que no son consultadas previamente, como lo dice el convenio 169 de la OIT y la misma ley 21 ratificada en Colombia, y que estas leyes han sido demandadas y luego se han declarado inexequibles por la Corte Constitucional. Y la otra vía, pues como hablábamos, pues han sido las vías de reivindicación, marchas, tomas a las recuperaciones de tierras y distintos medios de exigibilidad en el marco también de la incidencia internacional con otros gobiernos, como es los parlamentos, a la sociedad civil del mundo, a los organismos de derechos humanos. Yo creo que Colombia y el movimiento indígena pues hemos tratado de realizar distintos mecanismos de tal manera que si por un lado nos violan los derechos, por otro lado pues estamos en la exigencia permanente. Bueno, esto era Aida Quilcue en la entrevista que tuvimos con ella el pasado mes de abril, y esto es El Camino del Hombre en la 93.7 RAC Mallorca, dentro de la estrategia del programa, la plataforma Contrafarsa. Estamos aquí comentando un poco el panorama de la aniquilación cultural de los pueblos indígenas de Latinoamérica. Nos hemos centrado un poco en el tema de Colombia, que es uno de los temas más álgidos, más
complicados, más complejos, si cabe la palabra, dentro del panorama general de los pueblos indígenas. Interesante, Aida, como recalca el tema de que se han hecho muchos logros dentro de las movilizaciones de los pueblos indígenas, dentro de los encuentros con el gobierno, con los diferentes gobiernos, y que digamos que estos logros se han materializado, como en muchas otras ocasiones, dentro de acuerdos, convenios, dentro de la propia Carta Magna, dentro de la propia Constitución colombiana que se elaboró en el 91 y en la cual se citó a los representantes de los pueblos indígenas a escribirla en los puntos, artículos y acuerdos que de alguna manera ingerían en su vida, ingerían en el desarrollo natural de los pueblos indígenas dentro del contexto del desarrollo global. Y esto, como ella muy bien lo anota, esto ha sido simplemente letra muerta, esto simplemente ha sido un elemento distractor, pero las actitudes y las ejecuciones y efectualizaciones de estos acuerdos y estos convenios han sido precarias, nulas e inexistentes. Ante una pregunta que planteamos, aquí como el tiempo es un poco drástico, entonces aquí podríamos quedarnos bastante rato escuchando la claridad y la lucidez de esta mujer, pero entonces vamos a centrarnos un poco en unos temas que tienen que ver con el propio territorio europeo, y es el tema cuando ella se refiere a las multinacionales y la injerencia de estas en los territorios indígenas. Está lo de minería con Anglo Bonachanti, una de las empresas mineras mucho más grandes. Yo creo que ellos tuvieron mucho que ver en lo que tiene que ver con la explotación del oro en África. Hoy está con mucha fuerza en Colombia o en Latinoamérica, y que entre las estadísticas a nivel nacional casi el 90% de la explotación minera está entre los territorios indígenas. La otra es el Repsol, otra de las multinacionales que tiene los ojos puestos sobre el tema del petróleo en distintas comunidades, y la otra es la implementación de los monocultivos como la palma africana o la caña de azúcar, más que todo en el Valle del Cauca. Y yo diría esta confrontación armada que uno ve el reflejo aquí tiene que ver con eso, porque son tierras planas en donde se haga caña, y que ahí entonces pues tiene que ver con la siembra de esto para los biocombustibles. Entonces tiene mucho que ver el interés de la tierra, el interés del subsuelo y el interés, pues, bueno, el gobierno, de hecho, lo que ellos dicen es que, y no solamente el gobierno de Colombia, en algunas interlocuciones que ha hecho con algunos parlamentos en Europa, ellos dicen: nosotros estamos sensibles en el tema de derechos humanos, pero el tema del modelo político pues va a continuar. ¿Eso qué significa? Que si no redireccionan la causa que genere el conflicto, pues difícilmente vamos a poder hablar de una voluntad política nacional e internacional. Entonces nuestra incidencia es seguir en este camino de visibilizar lo que realmente está ocurriendo, porque seguramente ese tipo de estadísticas ni noticias van a llegar al nivel internacional, y porque también hacen parte de un sistema y de un modelo como el que se ha implementado. Entonces nosotros, a través de organizaciones, lo que hacemos es tratar de llegar hasta donde podamos, pero una de las últimas herramientas, como decíamos, principiando del diálogo y llegar incluso a la movilización nuevamente. Entonces pues yo creo que son tareas que seguimos desarrollando, y por otro lado decir a los organismos de derechos humanos que sigan en la observación, que sigan en el acompañamiento, pero además que nos contribuyan entonces a la sociedad civil nacional e internacional en el respaldo de la incidencia y la visibilización de nuestra situación. Bueno, esta era Aida, que nos comentaba digamos, de manera un poco vergonzosa para el territorio español, no para los españoles, porque digamos que lo que hagan o dejen de hacer las multinacionales
aunque indirectamente les compete, de todas maneras directamente son estas propias emporios económicos y financieros los que y sus directivos, básicamente los encargados de asumir las políticas de acción. Ella mencionaba un poco, creo que fue un poco benévola, porque mencionó simplemente a Repsol y su presencia, digamos, en las zonas del Cauca que son ricas en petróleo, las zonas donde están asentados los pueblos indígenas, a los cuales en Repsol pues ha logrado de manera un poco inecuánime la explotación de estos territorios sin la consulta previa acordada dentro de la Constitución, dentro de la Carta Magna y dentro del Acuerdo 169 de los derechos de los pueblos indígenas. Esto hace parte de un poco y refleja un poco el tema de la actitud del gobierno ante los convenios que establece con los grupos indígenas, un poco una vacilación, un menosprecio y un trato un poco ridiculizante de sus expectativas. También menciona un poco el tema de los biocombustibles. Este es un tema muy candente en Colombia, muy candente en Latinoamérica, que es el tema de la palma de cera africana, por la cual la cual se utiliza para generar los biocombustibles. En Colombia, digamos que esto se articula, estos territorios que son de los pueblos indígenas, estas llanuras, han sido, digamos que, objetivo militar o del brazo militar de algunos grupos económicos y del propio gobierno, para como espacios donde se pueda cultivar esta palma de cera africana. Entonces, mediante amenazas, boleteos, intimidaciones, los pueblos indígenas han tenido que evadir de estos espacios, y son los grupos paramilitares quienes hoy por hoy controlan curiosamente las estaciones de servicio que están a disposición de la gente en las ciudades, y que trabajan con biocombustibles. O sea, las conexiones las hace cada uno, pero creo que está muy claro quién es quién dentro de este aspecto.